Bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más. ¿Qué es lo que no te han contado del yoga? Antes de meternos en el tema, antes de hablar del yoga, de desmenuzarlo, y ya sé que muchos sabéis del yoga, pero hay cosas que puede ser que no te han contado. ¿Y a quién ha traído? ¿Quién ha aceptado mi invitación? Pues Ignacio. Y antes de presentarlo, antes que lo conozcáis, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, Ignacio. Pues muchísimas gracias, Eva. Estoy encantado. La verdad es que nos ha costado un poco conseguir la hora. Llevamos ya bastantes meses tras la entrevista, pero bueno, con muchas ganas de hacerlo, de estar aquí contigo en tu canal, de entrevistas, que sé que ya llevas unas poquitas y nada, feliz de estar aquí este ratito contigo, de charlar del yoga, de charlar de la vida en general y de estas cosas que nos embargan. Así que nada, pues nada, muy contento y agradecido de que hayas contado conmigo y bueno, a ver qué sale de este rato de conversación y que lo podamos compartir con la gente, a ver si les gusta y les inspira lo que tú y yo hablemos ahora. Bueno, seguro que sí, porque os voy a explicar sobre Ignacio. Ignacio, él empezó por la arquitectura, que aquí tengo la chuleta, y él dijo, pues voy a dedicarme a la rehabilitación y la restauración del patrimonio histórico, que vaya tela, que eso ya apuntabas maneras. Y él dijo, pues me voy a la India, voy a hacer Astanga Yoga, se fue a Astanga Yoga al Instituto, tuvo a los grandes maestros que conocemos en yoga, Bhattai Joyce y su nieto, que todavía siguen en la India y dale que te pego, madre mía. Él inauguró su propio centro de yoga en Madrid, primero como Urban Yoga y luego en el 2019 como Dimashore Shala, que he tenido pues el gusto de conocer, de ir a verlo. Él ya trabajó con la meditación y mindfulness y sobre todo ya nos lo va a decir él, la inspiración del budismo, ¿no? Del Centro Internacional de Enseñanzas Budistas que está en Alicante y concluye este trabajo, estos estudios en International Buddhist Academy en Kathmandú, en Nepal. O sea, que vaya telita con nuestro invitado. Y bueno, él, si lo escucháis hablar, y yo que he recibido sus clases, está ahí metido en la filosofía de todos los estilos. El señor ahí no ha parado y está con la griega, que vaya tela también. Y a ver si nos comparte esto también, esperamos al final de la entrevista o si está por medio, pues también va a ser bienvenido. Tuve la suerte, como he dicho antes, de recibir sus clases en filosofía del yoga, tanto de los sutras de Patanjali y del Bhagavad Gita. Y también nos levantábamos temprano para meditar, que eso sí que era un reto. Bueno, dicho esto rapidísimo, pero que sepáis que en su web podéis encontrar un poquito más y que se va a colocar debajo de este vídeo, pues cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí lo tenéis. No me quiero entretener más, Ignacio, porque tú eres el invitado, tú tienes que hablar y empecemos con qué no nos han contado del yoga, qué es el yoga para ti y cómo crees o el entorno que tú tienes, cómo lo percibe. Puedes empezar por cualquier parte porque tenemos unas cuantas preguntas. Yo creo que el yoga que se practica hoy, que practicamos en nuestras ciudades occidentales, está en un periodo de transición, en un periodo de reencontrarse a sí mismo, en un periodo de adaptarse realmente a nuestra circunstancia, a nuestra sociedad occidental, porque yo creo que igual que el entorno social, el entorno económico, está buscando, ¿no? En esta posmodernidad en la que vivimos ahora, con esta crisis de valores económicos, políticos, sociales, con esto que llamamos también la crisis, esto que llaman la crisis climática, que a mí me gusta más llamarlo la crisis medioambiental, porque el problema de relación del ser humano con el medio ambiente también es otro conflicto. Pues en todo este contexto, en una tradición larguísima que llega de India, que es el yoga, no podemos olvidar nunca que su raíz está dentro del hinduismo, pues en la última década, en los últimos 20 años, pues de alguna manera
como que se ha consolidado, ¿eh?, en nuestra cultura. Quien más y quien menos ha ido, ha curioseado, ha visto un vídeo o han ido a clases de yoga, pero es verdad que el problema, por decirlo de alguna manera, o esta dificultad, esta transición que yo llamo, es porque el yoga ha sido absorbido por muchas industrias, se ha convertido en una industria en sí mismo, pero la industria del fitness, del bienestar físico, de los gimnasios, ha visto en el yoga una fuente de lucro económico y de alguna manera la ha atraído. El mundo del wellness también, por otro lado, la ha cogido y la ha atraído. Cuando yo empecé hace 20 años a hacer yoga no existían redes sociales. Las redes sociales están ejerciendo también una gran influencia en el mundo del yoga. El exceso de profesores también está ejerciendo pues de alguna manera una influencia que tiene que ir poco a poco encontrando su lugar. Y mucha gente hoy en día, creo, y estoy detectando en la escuela, ¿no?, en nuestra escuela de Ashtanga Yoga que tenemos en Madrid, que viene con una serie ya de, cuando empieza a hacer yoga, con una serie de patrones, una serie de ideas mentales que ha visto, que ha leído, que ha escuchado, que le han recomendado, y viene con unas ideas preconcebidas y en muchos casos luego se frustran, y se frustran muy rápido. Porque el yoga es verdad que tiene una serie de beneficios, una serie de posibilidades, una serie de potenciales muy grandes de transformación del ser humano, pero también nos pide cosas. El yoga no nos da gratis, no solo por apuntarme, por pagar una mensualidad y aparecer en un sitio, en el mejor de los casos que aparezca, me va a dar, sino que exige continuidad, exige disciplina, y muchas veces no es fácil y tenemos que lidiar emocionalmente tanto a corto como a medio como a largo plazo con este vínculo y con esta relación que establecen los alumnos y los practicantes con el yoga. Entonces, de alguna manera, lo que estamos es despojando en Occidente esa tradición que nos viene de la India, que en el fondo era una posibilidad, una herramienta, una metodología anclada además en una filosofía muy concreta de transformación profunda del ser humano, ¿no?, de darle su máxima posibilidad y su máximo potencial. Y eso, claro, no es fácil, no es sencillo, requiere tiempo. Además lo dicen los Yoga Sutras de Patanjali. Uno de los sutras, al principio del primer capítulo, dice Dirgha Kala Anantaraya Satkara, las 3 condiciones de la práctica, que es Dirgha Kala, durante largo tiempo, sin interrupción y con devoción. Con devoción, ¿qué significa? Que tiene que ser una prioridad en mi vida. Y para muchas personas, ¿por qué lo dejan muy rápidamente? Porque en el momento que varían 4 o 5 condiciones, o menos, o 1 o 2 condiciones en su vida, de lugar de residencia, de que estoy triste porque mi novio, mi pareja, mi novia me han dejado o lo he dejado yo a él, etcétera, existen una serie de condicionantes en la vida de las personas que en cuanto cambian, abandonan la práctica. ¿Por qué? Porque no hay devoción hacia la práctica, porque no hay una fe consolidada, que no depende de mi sentimiento, de mi emotividad, de lo que en cada momento de alguna manera de mi vida me sienta más atraído o menos atraído, sino que de alguna manera he reconocido en un momento dado de mi vida que el yoga es algo valioso y ahí sigo, pase lo que pase, esté triste, esté contento, haga frío, haga calor, tenga dinero en ese momento o no tenga trabajo, de alguna manera está ahí, porque siempre además lo voy a poder practicar. El yoga lo puedo practicar tanto en una sala, con un grupo, con unos profesores, pero también lo puedo hacer en casa. Porque es tan sencillo. Entonces ahora, con todo lo que has explicado, es decir, por lo que extraigo de lo que me has dicho, es decir, primero el entorno, que es lo que preguntaba, que tiene una idea de lo que es el yoga y se ha desmenuzado mucho llevándolo a centros deportivos y ya más allá de los
centros de yoga, luego la concepción que tienen de la práctica, como tú bien has dicho, que abandonan, y luego lo que acompaña. El yoga no solo se refiere a yoga asana, sino que evidentemente, como tú acabas de decir, tenemos muchas historias en nuestro interior, mucha emocionalidad, y el yoga lo apartamos como si fuera un ejercicio físico, pero en sí no es un ejercicio físico, tenemos que tener otra concepción de lo que representa el yoga, ¿no? O sea, más o menos sería eso lo que has dicho. Más o menos, más o Más o menos. menos, más o menos, ¿no? O sea, la idea, hay una cosa muy importante y que enseño tanto en los cursos de filosofía como en los cursos que hemos hecho de formación de profesores, no necesariamente relacionar el concepto de yoga con la práctica de asanas. La idea y el concepto de yoga es muchísimo más amplio que las asanas, las posturas de yoga, que es lo que todos más conocemos, lo que nos es más familiar. Enseguida, cuando pensamos en la palabra o en el término yoga, alguien me dice voy a clase de yoga. Enseguida pensamos lo que va a hacer, que es una serie de posturas según la metodología o la tradición, que hay muchas, luego podemos hablar de eso también. Pero la idea que el asana, la postura de yoga, que es una de las muchas vías que hay dentro de la tradición yógica, es un medio, es un vehículo, es un camino, pero no es el fin, no es el objetivo último del camino. Mucha gente se queda estancada en la práctica de yoga porque considera el asana la forma final, la forma física, y en esto tiene mucho que ver las redes sociales, donde se muestran pues profesores, profesoras, son extremadamente flexibles, con unas capacidades físicas asombrosas y que han sido como muy dotados y con muchas cualidades para realizar estos ejercicios, que los podemos catalogar en última instancia también como de ejercicios gimnásticos si lo despojamos de todo lo que hay detrás de ese objeto, de ese fin, que es de alguna manera, no lo podemos olvidar, y utilizo de nuevo un término sánscrito, pero lo traduzco muy rápido, que utilizaban los clásicos en la India, que es moksha, que es la liberación. ¿Y la liberación de qué? La liberación del sufrimiento. Porque el sufrimiento es la experiencia que todos los seres humanos hemos tenido y tenemos cada día en nuestra vida. Y de alguna manera la buena noticia que nos da tanto la tradición del yoga como la tradición del budismo, en general las tradiciones espirituales orientales, es que es posible la liberación del sufrimiento. Y el yoga en última instancia nos da, nos muestra, nos ofrece un potencial. Las asanas es un medio, la meditación es otro y bueno, muchísimas otras posibilidades, ¿no?, que nos da el yoga como vehículo, como camino. Y por eso de alguna manera, perdona, de eso de alguna manera ya termino, es esto que he dicho antes de este momento que yo creo de transición, de conflicto que ha habido entre nuestra cultura occidental, que tiene unos valores, con el yoga. Y yo creo que poco a poco, no sé cuánto durará, pues 5 años, 10 años, 15 años, tendrá que reasentarse todo y volver a la radicalidad y a la raíz original, que yo creo que sí que tuvo y que reconocí en mis primeros profesores de yoga, que tuve pues hace 20, 25 años aquí en Madrid, que habían estudiado en India, que habían sido directores de ashrams, y sí que reconocí en ellos algo que me atrajo mucho y por lo que yo me dediqué a ello. Ahora, yo he dicho a mucha gente en petit comité, no sé si esto es muy políticamente correcto, pero que si yo hubiera empezado hoy a practicar en centros de yoga, yo no tengo muy claro si me hubiera dedicado al yoga, porque muchas de las cosas que veo hoy, que percibo en el entorno en general del mundo del yoga, no me atraen en exceso, tanto como para dedicar mi vida. En un momento dado dejé mi carrera como arquitecto porque fue algo que realmente me transformó, y las personas que estaban a mi alrededor, lógicamente, fueron una fuente, no me viene la palabra, un motivador, ¿no?, para que eso sucediera, porque para mí eran un ejemplo de vida, de coherencia, de conocimiento, de todo lo que había ahí. De alguna manera para mí era un ejemplo, era la palabra que estaba buscando ahora, y es un ejemplo que no veo ahora. No puedo decir que en nadie, porque eso no sería verdad, pero sí que
hablando de manera muy amplia en general, es algo que poco a poco se va perdiendo, pero yo creo que de alguna manera el yoga volverá a encontrar el sitio que le corresponde. Sí, como tú has dicho, no estamos solo en el yoga asanas, que es lo más conocido, y retengo de lo que has comentado, cómo fue inspirador estos maestros, porque había más allá de una instrucción de una asana o una postura, sino el cómo incluso seguramente se movían, hablaban o explicaban. Tú acabas de comentar sobre la filosofía, has mencionado los sutras, he dicho en la presentación la Gita. ¿Por qué crees, aunque ya lo has mencionado ya por ti mismo, si soy practicante de yoga asanas, es decir, he empezado hace poco, hace unos cuantos años, bueno, hago un split, me toco los dedos de los pies, que es una maravilla, vamos, es que estoy encantada. ¿Qué le recomiendas a esa persona que solo se queda en esta parte física, en la flexibilidad, en la fuerza y todas estas aptitudes que se van consiguiendo con la práctica, que es así, que tú lo has dicho con esa devoción? ¿Qué le puede faltar a esa persona para conocer profundamente más el yoga ahora ya? Con el tema de estudiar, leer, o que un maestro como tú le acompañe en profundizar en el yoga. Bueno, empiezo por lo último. Yo no soy un maestro de nada, soy un profesor en el mejor de los casos. Para mí maestro es una palabra tan sagrada que no me veo ni de lejos, ni creo que lo esté en ningún momento de mi vida, llegar a utilizar esa palabra, porque creo que es una palabra que muy poca gente realmente se merece, y yo sinceramente no soy ni de lejos uno de ellos. Bueno, dicho esto, yo a esta persona que va a un centro de yoga, que practica, que está muy emocionada con la práctica de asanas, le animaría a seguir con esa práctica de asanas, que creo que es muy enriquecedora. Para mí es algo muy importante todos los días, el trabajo con mi cuerpo. Para mí el cuerpo humano es una de las grandes riquezas, maravillas que tenemos, que nos ha dado la naturaleza. Muchas veces hemos estado muy obsesionados con la parte mental, pero el cuerpo es algo maravilloso, y el cuerpo es algo que estamos muy maltratando por uno de los grandes cambios que ha sufrido el ser humano en su época contemporánea, que es el sedentarismo. Es una auténtica lacra, fuente de enfermedad no solo física, sino mental. Y el yoga, pues ciertamente, a través de las asanas, nos proporciona una salud física muy amplia, a través del rango de movimiento, a través de la flexibilidad, a través de la fuerza, a través de la resistencia, etc. Y como autoexploración física, ¿no? Yo he conseguido yo cuando voy necesito ir al médico para alguna cosita, trato que sea pocas veces, pero alguna vez, lógicamente, de alguna manera yo reconozco que tengo una capacidad de dialogar con el médico, o un fisioterapeuta, por ejemplo, porque he conseguido esa capacidad de conocer muy bien mi cuerpo. Hace 4 años tuve un accidente en bicicleta, me rompí el hombro, y mi proceso de rehabilitación, que fue largo, tuve que operarme, una operación muy larga y compleja, y un largo proceso de rehabilitación, me ayudó muchísimo toda mi experiencia, el bagaje previo que tuve con el yoga durante ese proceso de rehabilitación que tuve. Bueno, le animaría a que siguiera con esa práctica, pero que empezara a explorar un campo mucho más amplio. Primero, que el yoga no se debe ceñir exclusivamente a esta expresión, un poco, si la queremos llamar, casi perversa, de decir voy a clase de yoga, sino que el yoga debe abarcar todo nuestro espectro vital, desde nuestra alimentación, desde cómo compramos, cómo consumimos, cómo viajamos, cómo nos relacionamos con las demás personas. El yoga, y tú lo has estudiado cuando hemos estudiado los Yoga Sutras, tiene un componente ético muy grande y profundo, que no podemos dejar de lado. Y por tanto, ese componente ético, esa filosofía práctica, debe abarcar toda nuestra vida. Y es verdad, es cierto que para muchas personas ese camino de inicio ha empezado en una shala, en una escuela, en un centro de yoga,
a partir de las asanas. Las asanas para mí es un punto detonante, un trampolín, un punto de salida de una categoría y una importancia inigualable. Y por eso es lo que enseño y principalmente a lo que dedico la mayor parte de mi tiempo, que es a enseñar a dar clases de un método que es el Ashtanga Yoga de Patabi Jois, que es el que me he dedicado durante estos últimos 15 años a transmitir, primero en distintos centros, luego en mi propia sala de yoga. Y animaría, como iba diciendo, a esta persona que ha empezado ahí a descubrir un rango muchísimo más amplio, que es el que abarca la práctica ética del yoga. Y luego también a descubrir quizá otras prácticas, pero uno puede hacer, a mí me gusta mucho una expresión que utiliza Juan Arnau, que es uno de mis autores, escritores, pensadores, que viene, por cierto, dentro de pocos días a nuestra escuela a hacer un taller, que es la meditación soleada. Porque siempre pensamos que la meditación tiene que ser en un zafu, sentado, con la espalda recta, pero se puede hacer yoga también paseando por el campo. El contacto con la naturaleza, y especialmente para los que hemos sido despojados, desarraigados de la naturaleza, que somos los que vivimos en ciudades, bueno, yo ahora desde hace un tiempecillo no, pero he vivido casi la mayor parte de mi vida en centros urbanos, hay un desarraigo grande de la naturaleza y de los ciclos de la naturaleza, y que de nuevo, al igual que el sedentarismo, para mí es fuente tanto de patologías físicas y en este caso también de neurosis psicológicas. El ser humano está hecho para estar en contacto con los ciclos de la naturaleza, porque siempre ha sido así. Y por primera vez el ser humano ha sido arrancado del contacto de la naturaleza y se ha colocado en centros urbanos polucionados, con polución lumínica, polución ambiental, el ruido, etcétera. Incluso las propias relaciones y los vínculos humanos que se establecen en las ciudades son, en muchos casos, de una gran pobreza, gran soledad, ¿no? Hay en los mundos urbanos. Y por tanto el yoga también es ir al campo, es ir a la naturaleza. Se puede descubrir el yoga en muchísimos ámbitos y en muchísimos campos más allá de la sala de yoga. Es decir, el consejo que yo le daría a esa persona, de manera muy rápida, como es en una conversación como esta, es ir más allá. Y por supuesto también leer y estudiar. Hay un término que también utilizan los Yoga Sutras, Swadhyaya, que es el estudio. Swadhyaya significa el autoestudio, pero también el autoestudio de alguna manera de la tradición, de las escrituras, de los maestros. Aquí sí que podemos utilizar la palabra maestros, ¿no? Que toda esta herencia ha tenido muchos y lo sigue teniendo. Bueno, pues profundizar en esta práctica, por supuesto el arraigo y los ciclos. Yo diría, también me ha venido la palabra estados meditativos, que encontráramos esos estados meditativos, a veces incluso pues cosiendo, escribiendo, encontrando esos momentos en que la mente está disfrutando de lo que está haciendo y no entra otro pensamiento de lo que está haciendo esa persona, ¿no? Y como has dicho, la naturaleza, porque somos naturaleza y tenemos esos elementos en nuestro cuerpo, la alimentación, eso es lo que no nos han contado del yoga, que se quede solo en el yoga asana y que haya estudio. Hemos mencionado dos textos muy importantes. Quiero, por favor, que me expliques qué son los sutras de Patanjali y por qué un practicante de yoga tiene que leer o estudiar ese texto. Yo llevo enseñando desde hace ya unos años en lo que llamamos los cursos de filosofía, pero básicamente me centro en dos textos, en los Yoga Sutras o Yoga Sutra, que es lo propiamente y lo correcto, Yoga Sutra de Patanjali, y Bhagavad Gita. Yoga Sutra es un texto difícil. A mí me costó mucho cuando empecé a acceder a él porque tiene un lenguaje complejo. Los sutras, de alguna manera, son frases muy cortitas que los propios autores trataban de ahorrar en terminología, y uno de sus propósitos era dar la mayor cantidad de conocimiento con el mínimo número de palabras. Eso que hace que sea muy fácil memorizar. Estamos hablando de una tradición oral que antiguamente, cuando no existía la escritura,
se iba pasando de generación en generación, de maestros a discípulos, lo que se llama el parámpara, uno después de otro. El discípulo en su día se convertiría en maestro y se lo transmitiría de nuevo, y era una tradición oral. Entonces las frases cortitas, estos aforismos, eran relativamente fáciles de memorizar, porque no tenía mucha cantidad de esto, pero sin embargo tenía la otra cara de la moneda, que son difíciles de interpretar. Por eso surgieron lo que se llaman los comentaristas, y muchos siglos después de los Yoga Sutras, pues a lo largo de la historia han aparecido pues una serie de comentaristas, unos con más autoridad, otros con menos, que nos daban pues su perspectiva, su interpretación sobre los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras es un libro, un texto cortito, son 169 sutras o frases cortas, pero es que nos proporcionan un conocimiento muy profundo de la naturaleza de la mente humana. Tiene muchos contactos con el budismo, sobre todo en lo que es la naturaleza del sufrimiento, por qué llega el sufrimiento a la naturaleza humana y qué hacer para liberarse del sufrimiento, y nos ofrece un método, el famoso Ashtanga Yoga de Patanjali, los 8 pasos, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana y Samadhi, famosísimos, que cualquier profesor y practicante de Ashtanga Yoga debería conocer y saber qué significan. Y además esos 8 pasos, es el árbol del yoga, que lo llaman muchas personas, empieza por Ahimsa, la no violencia. Es decir, el yoga empieza por la no violencia. Y enlazo un poco con lo que he dicho antes, que esa no violencia se debe manifestar en nuestra vida en todo, desde nuestra comida. No nos podemos permitir que nuestra alimentación explote a nuestros compañeros de existencia, que son los animales. El ser humano no se puede permitir eso. Tenemos que ser conscientes, que es verdad que la muerte forma parte de la vida, pero el sufrimiento producido para producir el máximo beneficio económico, no. Eso es inmoral. Eso no es ético. Y eso cualquier practicante de yoga debe empezar a planteárselo. Igual que he dicho antes, la no violencia también tiene que ver con el medio ambiente. El ser humano hoy en día, por su cultura económica de hiperproducción, está ejerciendo violencia contra la naturaleza. Y muchas veces también ejercemos violencia contra nosotros mismos. Somos extremadamente violentos mentalmente contra nosotros mismos, con los mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos de victimismo. No sirvo para esto, no valgo para lo otro, nadie me quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Son muestras de violencia, y el yoga empieza por ahimsa, esa partícula a, que se utilizan muchas palabras sánscritas, que es negación. Imsa es violencia, y ahimsa, que es de alguna manera la raíz del yoga, es la no violencia, que han utilizado además muchos líderes políticos antiguos, modernos, como Martin Luther King, Gandhi, líder sudafricano, que ahora no me viene el nombre, que estuvo en la cárcel también. Mandela, Nelson Mandela. Nelson Mandela también, etcétera, ¿no? De alguna manera consiguieron además grandes éxitos, algunos de ellos, como Mahatma Gandhi, que fue el paradigma de la no violencia, consiguió expulsar después de prácticamente 200 años al mayor imperio que había. Bueno, en aquel momento ya el mayor imperio era el norteamericano, pero durante los 200 años anteriores, que fue el británico, ¿no? A través de una práctica no beligerante, que fue ahimsa, la no violencia. Bueno, estabas diciendo entonces que el Yoga Sutra es un estudio profundo de la mente, además lo desgrana muy bien Patanjali, aunque como tú dices, por suerte hay comentarios y por suerte hay profesores que ayudan a comentar los comentarios en el propio texto, porque si no sería un poquito difícil, pero claro, para practicante de yoga, más todo lo que supone el ser humano, es si no me equivoco, una gran obra y que puede acompañar muy bien a los practicantes de yoga. Sí, sin duda. Vamos, yo creo que la filosofía, y por eso ya te digo que en mi escuela, aparte de enseñar asanas, pues uno de los proyectos importantes, y a lo que dedico mucho tiempo en los últimos años, es a
a enseñar, a estudiar. Yo también paso mucho tiempo leyendo y mucho tiempo estudiando filosofía. Desde hace unos años no solo filosofía oriental, sino también filosofía occidental, que cada vez que estudio tanto una como otra veo que tienen más puntos en común de lo que parece, especialmente la filosofía occidental más antigua, que es la griega, la Grecia clásica, la Grecia helenística también. Los estoicos, los epicúreos tienen muchísimos puntos de contacto con Nagarjuna, con Patanjali, con la Bhagavad Gita, con los maestros orientales. Y entonces yo creo que también es otra parte de los practicantes de yoga, y además me he dado cuenta de que los alumnos y las alumnas que han venido a los cursos de filosofía luego son mucho más dedicados, continuos y disciplinados en su práctica de asanas, quizá porque han conseguido encontrar un sentido más allá de la forma física de la que hemos hablado antes, un sentido filosófico, un sentido espiritual, un sentido de alguna manera más amplio para sostener en medio de todas las dificultades que lógicamente aparecen y que todos hemos tenido. Todos hemos tenido momentos de dificultad de relación en nuestra práctica de yoga. Nuestra práctica de yoga más formal, cuando digo esta práctica de yoga, la práctica de asanas. Y para mí también, luego si quieres hablamos un poquito de ello, ha sido un descubrimiento y forma parte también ahora de mi práctica, la práctica de silencio, la práctica meditativa, que desde hace pues unos cuantos años ya también, bueno, me dedico también a enseñar, a hacer cursos sobre meditación y creo también en su posibilidad, en su potencial de cambio interno para relacionarnos con la existencia, con la vida, ¿no? Esa interiorización tan necesaria de hacer silencio en nuestra mente, una mente tan perturbada, tan atraída por tantos y tantos y tantos estímulos, en medio de una circunstancia tan sufriente como es la del ser humano, el hombre y la mujer occidental, ¿no? Que cada vez necesita consumir más fármacos, más pastillas para de alguna manera aturdirse. Necesitamos cada vez ver más series, tener más redes sociales para adormecernos de una realidad que nos aturde, que no podemos sostener. Y el yoga y la meditación, yo creo que fueron precisamente, esto que voy a decir no es verdad, pero podría decirse que son para el ser humano de Occidente del siglo XXI una herramienta idónea, perfecta, para manejarse, para poder de alguna manera funcionar en su cotidianidad, en su día a día, en su circunstancia vital. Eso es lo que tú has enlazado antes, ¿no? Con el tema de no solo sentarse a meditar en un zafu, ¿no? La cuestión es conocer la mente, conocer cómo está hecha, sobre todo que lo explicaron tan bien en la India en ese texto, y cómo tú a través de tus estudios y tu práctica del budismo, de mindfulness, has sabido transmitir, que es lo que estás haciendo ahora, la importancia de la meditación, porque como tú bien dices, además yo soy la primera que no está muy enganchada a las redes, pero cuando me engancho con esto del dedo que va pasando los vídeos, que me gustan los animalitos y tal, digo, pero si llevo 10 minutos aquí, ¿pero qué es esto? Yo no soy de entretenerme, imagínate las personas que están enganchadas tanto en el móvil y no sabes ni lo que ocurre en tu cuerpo mientras estás enganchado con algo externo. Luego, claro que te aburre otras cosas. Estamos hiper motivados desde fuera, pero no encontramos la motivación interna o lo que necesitamos en nuestro interior. No sé si quieres comentarme algo de esto con la meditación. Bueno, sí, lo que acabas de decir, básicamente lo que refiere es que somos una sociedad de adictos. De hecho, hay una serie de movimientos ahora interesantes que son los ayunos de dopamina, ¿no? Que dicen porque de alguna manera todos estos estímulos que necesitamos lo que producen es un exceso de dopamina, porque necesitamos hiperestimularlos y luego somos adictos a la dopamina. Por eso nos es tan difícil la concentración y por eso uno de los debates, por ejemplo, en las últimas semanas que ha habido además aquí en España es tratar de retirar a los niños, a los adolescentes, los teléfonos móviles de las escuelas. De alguna manera se está viendo que esta
hipertecnologización de los centros educativos, de los niños y las niñas, de educación primaria, de educación secundaria, etcétera, que en un momento se vendió como un gran avance casi para la humanidad, está viendo que es un auténtico drama. Y cómo han aumentado las enfermedades mentales en niños y adolescentes, cómo han aumentado el número de suicidios, la sensación de soledad y de aislamiento que tienen, y sin duda, estoy absolutamente convencido que es por los dispositivos, por las redes sociales. Hace poco también Mark Zuckerberg en el Congreso norteamericano pidió perdón a la sociedad por muchas de las cosas que están haciendo. Muchos de los grandes ejecutivos de las multinacionales, de Meta, de Google, de Apple, de alguna manera se están retirando porque tienen conflictos y dilemas éticos de lo que es negativamente que está afectando. Es decir, nos tenemos que plantear realmente qué está sucediendo, especialmente con las futuras generaciones, que son los que han nacido con esto, no conocen otra cosa, no tienen con qué comparar, porque nosotros podemos comparar con cuando éramos niños, ¿no? Y cómo no existía este nivel de tecnologización en la vida, cómo nos relacionábamos de otra manera, cómo creo que la gente era de alguna manera tenía una capacidad de relacionarse de manera más cercana, y cómo ahora las relaciones humanas también, bueno, se están contaminando mucho más por todo este tipo de objetos, ¿no? de tecnología. Y entonces, de nuevo, volviendo a nuestro tema, el de la meditación, ¿qué nos ofrece el yoga y qué nos ofrece la meditación? Pues esa capacidad, aunque sea durante media hora, 40 minutos todos los días, de tener un objeto de atención, ¿no? La meditación más sencilla, la más básica, el anapanasati, que es la atención a algo que tenemos todo el día con nosotros, que es nuestra respiración. Al principio la meditación es un infierno. Todos los que han empezado a meditar es horrible, porque nos duele el cuerpo, se nos duermen las piernas, me canso muy rápido. Te pica algo. Te pica algo. Sobre todo la gente lo abandona y lo deja porque piensa que está todo el rato distraído, y es lógico y es normal, porque es el estado habitual, los Yoga Sutras lo llaman Vyutana, el estado habitual de la mente distraída. Distraído, disperso, es lo contrario de concentrado. Lo concentrado es lo que va a un centro, lo que se dirige a un punto, a un foco. Estoy enfocado, estoy concentrado. Y eso es vital en nuestra vida. Necesitamos momentos de atención plena, de concentración, para cualquier proyecto vital que queramos desarrollar. No hay ninguno que se escape de eso. Y hoy, en efecto, tenemos este gran drama que se está extendiendo. Especialmente a mí me preocupa. Yo no tengo hijos, pero a mí me cuentan amigos míos los conflictos que hay familiares con el asunto del teléfono móvil, en las escuelas, los profesores, la conflictividad que también hay en los colegios, la relación profesores-alumnos, la desmotivación. Bueno, no quiero ser demasiado dramático con todo esto, porque en realidad tampoco es mi propósito, sino más bien, de alguna manera, ofrecer este maravilloso y poderoso camino, método, que nos ha venido de Oriente, que nos ha venido como un regalo al hombre y la mujer occidental en nuestra circunstancia de hoy en día, para de alguna manera saber manejarnos en esta circunstancia en la que nos movemos, y que es muy conflictiva y que es problemática, pero que de alguna manera es muy desafiante, o sea, es muy desafiante y hermosa, ¿no? También, o sea, es un cambio de paradigma al que se enfrenta realmente el ser humano en este momento, sin duda. Es un punto de inflexión y que tenemos que saber, los que vivimos hoy en día, de alguna manera atender la inteligencia artificial, etcétera, todas estas nuevas tecnologías que nos vienen hoy en día. Nos han venido de Oriente todas estas técnicas, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, que el ser humano ya tenía innata ese estado meditativo y meditación espontánea,
¿no? Lo que pasa es que hemos perdido con todo lo que estás diciendo. Entonces, es verdad que la metodología, las técnicas nos lo han enseñado muy bien Oriente. Y así sí hablamos de otras culturas ancestrales. Y como tú estás estudiando con la filosofía griega, hemos perdido pues un montón de, de sensaciones, ¿no? O no las damos, no le prestamos atención y todo lo que teníamos innato se ha ido como perdiendo, como somos autómatas. Entonces la meditación parece que como que te vuelve a ser lo que tú eres de verdad, ¿no? O si no, corrígeme. Sí, bueno, a ver. mm, la meditación, de alguna manera, es un reencuentro. ¿Mm? Yo creo que hoy estamos perdidos y necesitamos ese ámbito de encuentro con nosotros mismos. Primero porque nos da pánico estar solos. A mucha gente le cuesta muchísimo meditar por estar solo consigo y miedo de qué se puede encontrar, ¿no? Porque a veces aparecen cosas que ni sospechamos, ni buscamos, ni queremos en la meditación. ¿Por qué? Porque estamos bajando los umbrales de defensa, ¿eh? Hay muchas, lo que llaman también Yoga Sutras, lo que llama Patanjali los samskaras, que son todas esas experiencias que tenemos acumuladas en nuestro interior y que a veces nos da miedo afrontar. Pues eso, la meditación también tiene una parte de proceso muy terapéutico, ¿no? Porque además la meditación, el silencio, forma parte de las culturas orientales, pero también de los místicos occidentales, también de los chamanes que viven en Sudamérica o en África. Todas estas culturas, todos, sin excepción, al igual que las asanas es algo muy específico del yoga hinduista, pero el silencio, la introspección, la respiración, la mirada interior, la quietud, el control del cuerpo, porque también exige un control físico muy profundo el conseguir estar, todos deberíamos poder estar 1 hora quietos en silencio. Si no Uy, lo que podemos estás estar, pidiendo, uy, lo que estás pidiendo. deberíamos poder todos estar 1 hora en silencio sin problemas, sin que nuestro cuerpo empiece a ser un estorbo. Eso es que tenemos una dificultad física, pues no tenemos flexibilidad, nuestros músculos están completamente destonificados, las sillas es una herramienta terrorífica para nuestra anatomía y no solo lo es, sino que pasamos muchísimas horas sentados. Bueno, a lo que iba con la pregunta que me has hecho sobre la meditación. Meditar exige un método y no es fácil y necesita un acompañamiento y alguien que te ayude en las dificultades. Es un viaje interior. Hay muchísimos textos muy bonitos que se han hecho muy famosos también en España en los últimos años, ¿no? Pablo II, este sacerdote católico, ¿no? Que empezó con aquel librito que él siempre dice que nunca pensó, ¿no? Que iba a tener esa trascendencia que tuvo de su experiencia en la meditación. Él, además de sacerdote católico, se ha formado en Japón dentro de la tradición del budismo zen. Escribió ese librito que fue una gran revolución. No sé si se ha vendido en otros países también, pero aquí en España yo creo que todo el mundo que está todas las personas que están en el ámbito del yoga y la meditación leyeron biografía del silencio, y ahí cuenta, ¿no?, su experiencia dentro de este camino de la meditación que no es fácil y que necesita, igual que la práctica de asanas, necesita acompañamiento, necesita alguien que te ayude, que te aconseje, que te guíe. También es verdad que hay muchos libros y textos, pero es fácil que si no hay acompañamiento se deje. Cuesta un poquito, ¿no? Sí. Es así. Y entonces, bueno, pues para mí ahora mismo mi práctica personal abarca tanto las asanas como la meditación, como el estudio, como el contacto con la naturaleza, tratar de cuidar y ser muy consciente también de mi alimentación, de lo que consumo, de lo que me compro. O sea, en realidad es ser consciente, ¿no?, de nuestra vida, de las relaciones personales también, que muchas veces pues
lógicamente surge el conflicto porque dentro de las relaciones humanas siempre hay el conflicto, pero cuando surge el conflicto, de alguna manera tratar de saber manejarlo de la manera más sabia y más inteligente posible. Y el yoga nos da una capacidad también de clarividencia, de tener paz en los momentos complejos y complicados, de tener una aceptación, pero no una aceptación pesimista, sino una aceptación de alguna manera activa, ¿no? De reconocer lo que es la vida. Hay un pequeño texto dentro del budismo que se llama The Five Remembrances, que son como los 5 recordatorios. Primero dice, estás hecho para la vejez, no podrás escapar de la vejez. Estás hecho para la enfermedad, no podrás escapar de la enfermedad. Estás hecho para la muerte, no podrás escapar de la muerte. Todo cambia, estás destinado a perder todo y a todos los que quieres, y tus acciones son tu único patrimonio, tus actos. Las 3 primeras nos hablan de aquellos 3 descubrimientos que tuvo el príncipe Siddhartha Buda cuando se escapó del palacio, que fueron la ancianidad, la vejez, la enfermedad y la muerte, algo de lo que sus padres le habían tratado de retirar para que no sufriera, y él descubrió en el mundo que había enfermedad, que había muerte, y luego la impermanencia y el karma. En esas 5 frases, esas 5 sentencias que son irrefutables. O sea, eso no podemos negarlo de ninguna manera, que existe la enfermedad, la muerte, la vejez, que todo es impermanente y que existe una ley de causa-efecto que afecta a nuestras vidas, y por tanto todo lo que hacemos de alguna manera, tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones, van a manifestarse más pronto o más tarde. Luego ya es verdad que podemos discutir si hay vidas pasadas que se manifiestan en esta o no, pero me da igual, porque aunque solo haya una vida que sea esta, nuestras acciones se van a manifestar tarde o temprano. El fruto de lo que hago hoy se va a manifestar más tarde o más temprano. Y eso es irrefutable, y eso básicamente es la ley del karma. Y entonces ante eso, ¿qué podemos hacer? La primera manera es no resistirnos, porque es así. El camino de la aceptación. Y luego el camino de darle un sentido a la existencia humana, que eso ya es todavía más difícil. Eso todavía es más difícil. Pero también es un camino, algo que ofrece tanto el hinduismo, en las escuelas del yoga, la escuela de la Advaita Vedanta, todos los tipos de budismo que hay, especialmente el que más he estudiado yo, que es el budismo tibetano, el budismo mahayana. De alguna manera encontrar ese sentido de la vida, ¿no? Hay un texto, hay un sutra muy bonito también en los Yoga Sutras que habla de Maitri, Karuna, Mudita y Upeksha, ¿no? Donde habla del amor compasivo, ¿no? El amor bondadoso, donde aparece el otro, ¿no? Muchas veces, se ha criticado al yoga como una especie de solipsismo, ¿no? De interiorización excesiva, y no es así, es una mala interpretación, porque en las tradiciones y en los textos aparece el otro como vía de liberación, como gran antídoto contra el egocentrismo, ¿no? La entrega al otro, porque gran parte de nuestro sufrimiento como seres humanos, y esto nos lo dicen también los sutras, nos lo dice el Dhammapada y los grandes textos, gran parte, si no todo nuestro sufrimiento, está por una excesiva preocupación por nuestro bienestar, y no por el de los otros. Y el sentido de la vida que nos dicen es buscar el bienestar de los otros. Y los grandes hombres y mujeres de la humanidad que todos admiramos y que todos reconocemos, de alguna manera se han volcado, ¿no? Para mí, grandes referentes, ¿no? Que tuve además la oportunidad de conocer en vida y conocer personalmente, fue Vicente Ferrer en India, que animo a todo el mundo que vea este vídeo a leer su librito La Revolución Silenciosa. Para mí, ver la vida de aquella persona fue increíblemente inspirador, ¿no? Cómo la energía de uno solo puede cambiar la vida de millones. ¿Y por qué? Porque se olvidó completamente de sí, de su bienestar, y su primer y único objetivo fue el otro. En el lugar más pobre de India,
¿no? En la zona central, el distrito de Anantapur, tiene un nombre, un significado muy bonito, la ciudad del infinito, al lugar más pobre del país, uno de los países más pobres de la Tierra. Ahí se fue este hombre y ha transformado, 60 años, él ya fallecido, ahora son sus herederos, los continuadores de su trabajo, su mujer y sus hijos, básicamente, y todos los colaboradores y voluntarios que hay allí, cambian la vida de millones de personas. Para bien. Eso es lo que no nos han explicado, Ignacio, de que la práctica del yoga, más allá del asana, es también mirar al otro y trabajar con esa profundidad que tú acabas de comentar. Hemos pasado de los sutras a la meditación, tu experiencia más lo que produce en nosotros y lo que nos ayudaría. Yo no quiero acabar esta entrevista sin hablar con dos personajes que a mí me encantan, que tú conoces seguro que mejor que yo, que es Arjuna y Krishna, que parece esto, pues eso, un poco culebrón, pero es que es una pasada este culebrón, porque en este culebrón te enseñan de todo. Entonces, Bhagavad Gita, dentro del Mahabharata, que es un pedazo de libro con un montón de versos, ¿no? Y ¿qué le puedes decir a las personas que nos están escuchando, que cuando leen lo del Gita, uff, qué rollo esto, lo mismo que como los sutras, ¿no? Uff, esto de qué va, esto de qué me va a ayudar, este Krishna volado dice que esto, que lo otro, pero entra en contradicción porque dice primero esto, luego dice lo otro. ¿Cómo podemos congeniar o contactar con ese libro, o por qué el practicante tendría que leer ese libro? Pues es un libro, la Bhagavad Gita, ¿no?, que significa el canto del bienaventurado. Es el libro más querido por los indios, igual que los Yoga Sutras de Patanjali. Es un libro muy específico dentro de la tradición, de una tradición de pensamiento, que es la escuela del yoga, una de las 6 escuelas de pensamiento ortodoxo de India, la escuela del yoga, junto con otras 5. Y la mayoría de las personas en India ni lo conocen, ¿no? Pero en cambio la Bhagavad Gita es un libro profundamente querido por los indios, porque forma parte de su mitología nacional. En el Mahabharata, que es el libro, ese gran tratado al que pertenece la Bhagavad Gita, se narra hasta el propio nacimiento de la nación india. Y están estos dos personajes que son el guerrero Arjuna y Krishna, que es una encarnación, un avatar de una de las divinidades más importantes del hinduismo, la Trimurti hindú, que es Vishnu. Y es una gran enseñanza filosófica a través del diálogo. El diálogo es algo que ya se utilizó muchísimo en Grecia. Lo utilizó Sócrates, lo utilizó Platón. Los textos platónicos, los libros que se estudian de Platón en filosofía son básicamente diálogos. Y esto es un diálogo también, un diálogo entre un maestro, Krishna, y un discípulo, Arjuna. Arjuna se encuentra en el momento de comenzar la Bhagavad Gita en un estado de profunda desolación, de abatimiento, de tristeza, porque va a entrar en una batalla, en una guerra contra sus familiares, una batalla fraguada a lo largo de generaciones, de distintas circunstancias. Y la Bhagavad Gita comienza en ese momento que yo siempre digo a los alumnos: imaginaos ese momento de la película de Braveheart, ¿no?, que yo creo que el que más y el que menos todos han visto, donde el ejército de los escoceses y el ejército de los ingleses están allí frente a frente, a punto de entrar en la batalla, y Arjuna, que es un gran guerrero, profundamente sabio, está desolado y está abatido y está incluso a punto de huir del campo de batalla porque no quiere entrar en conflicto ni matar a sus primos, al que fue su maestro, a sus tíos, a familiares. Y entonces se produce un diálogo. Todo el resto de la Bhagavad Gita es un diálogo donde casi todo el tiempo habla Krishna como maestro. Es el encuentro entre el maestro y el discípulo, donde poco a poco le va enseñando el camino del yoga, ¿no? Le va enseñando las 3 vías del yoga: el yoga de la acción, el karma yoga, el yoga de la devoción, el bhakti yoga, y el yoga del conocimiento, el jnana yoga. Le va explicando cuál es cada uno de esos 3 caminos y en qué consiste. Y sobre todo un concepto muy bonito que quizá para mí es lo que más me
me cautiva de la Bhagavad Gita, que es el concepto de Dharma, que es el del camino personal de cada uno en nuestra vida. Y aunque él está hablando de los dharmas védicos, de las distintas castas, etc., nosotros, la enseñanza que nosotros podemos recoger es que de alguna manera el sentido de nuestra vida es seguir nuestro dharma personal. Y que dharma personal puede ser desde tener muchísimo éxito social, económico, reconocimiento, premios, hasta el trabajo más humilde, escondido, sencillo y anónimo. Desde la vida de cuidados familiares hasta la vida del, no sé, de todos los aspectos que existen en la vida, pero lo importante es descubrir. Yo he tenido la suerte, yo siempre lo digo, yo me considero un privilegiado, porque yo empecé mi vida profesional a través de un camino que no era mi dharma y además yo lo sentía, yo no era feliz como arquitecto. Yo hice arquitectura, estudié arquitectura, pues una serie de condicionantes personales, familiares, de mi contexto cercano, elegí la carrera de arquitectura, pero no fue lo mío y por eso me costó además muchísimo terminar la carrera de arquitectura. Es verdad que aprendí mucho y además la arquitectura es verdad que funciona con muchos patrones que son prácticamente filosóficos de categorías aristotélicas como la luz, la forma, la materia, el espacio, todo ese tipo de componentes que se estudian también en filosofía, que es lo que yo realmente descubrí. Y yo me inicié en el yoga y he dedicado mi vida al yoga. A mí inicialmente no me atrajo tanto la parte de las asanas, que también, pero sobre todo, y por lo que yo hice mi primer curso de profesores y primera formación de profesores sin ninguna intención de dedicarme a la enseñanza, sino simplemente para profundizar en aquello que más me atraía, que era la filosofía. Y es a partir de ahí, a partir de esa filosofía, donde empezó mi camino dentro del mundo del yoga. Y ese ha sido mi dharma, que he tenido la posibilidad de descubrir, y que yo creo que hay que tener fe en la vida cuando uno todavía no la ha descubierto y sobre todo mantenerse en esa actitud de búsqueda constante, en esa actitud de estar abierto, receptivo, y por eso es tan importante la meditación también, la búsqueda del Dharma, la práctica de asanas, la práctica del silencio, la práctica de la interiorización, la calma, conseguir la calma mental, porque nos dará perspectiva. Y en un momento dado, el Dharma también exige valentía. Seguir un camino supone muchas renuncias, porque elegir un camino supone renunciar a todos los demás. Y eso a veces no es fácil. Y hay muchas incomprensiones también del entorno, hay muchas dificultades. El tema económico, sin duda, también en muchas ocasiones tiene un gran peso en la toma de nuestras decisiones. Pero yo creo que esta vida tan preciosa, pero también tan corta, este regalo maravilloso que nos ha sido otorgado, que es la vida, la experiencia de la vida, además como ser humano, ¿no?, que es la máxima expresión de la consciencia, yo creo que exige grandes dosis de valentía en nosotros. Y como dice, como dice en el texto con el tema del Dharma, que es mejor hacer el tuyo que no el de otro, porque si haces el Dharma de otro, aquí, ¿no?, como decía Krishna, si no me equivoco, que no hagas el Dharma de otro. Y como tú decías, tú personalmente sentías que no estabas en ese camino. Yo en aquel entonces no había oído nunca hablar, ni sabía lo que era el Dharma, ni qué no era, no tenía ni idea. Simplemente sentía que, bueno, pues que estaba ahí, que había aterrizado en ese mundo y ya digo que yo también estoy encantado de mi trayectoria, mis estudios, aunque me costaron, de mi trabajo como arquitecto. De hecho, tengo muchos libros aquí, estos que hay por aquí alrededor mío, muchos libros son de arquitectura y la arquitectura para mí sigue siendo algo muy bonito, que me interesa mucho y me gusta cuando hablo con algún arquitecto, hablar con él de arquitectura. Tengo algunos alumnos, unos cuantos que son arquitectos y tenemos nuestras conversaciones también sobre arquitectura y me gusta mucho también, ¿no? Pero
pero no era mi camino, no era mi dharma, ¿eh? Hay un pedagogo moderno, Ken Robinson, que falleció hace poco, que vendió muchos libros, un libro que se llamaba El Elemento, que yo cuando lo leí dije, bueno, esto es la modernización, la explicación a la sociedad de nuestro tiempo del concepto de dharma. Él lo llamaba encontrar tu elemento, ¿eh? Que es el lugar donde tú tienes tus capacidades y donde puedes desarrollar tus máximas posibilidades, tanto para ti como para ofrecerlas a los demás. Y su expresión puede ser de 1001 maneras. Y es verdad, pues muchas veces es difícil, pues muchas cosas, pues nuestras responsabilidades que tenemos, nuestros condicionantes, nuestros miedos, pero yo animo a todo el mundo, ¿no? Dentro de muy poco, dentro de 100 años, de 200 años, nadie se va a acordar de nosotros. Nuestras vidas van a ser nada. Igual que la vida de gente de hace... No queda ahora mismo en la Tierra, no queda nadie ya del siglo XIX, no queda nadie vivo que naciera en el siglo XIX. Todos hemos nacido o en el siglo XX o en el siglo XXI. No queda nadie absolutamente ya del siglo XIX. Le damos una sobreimportancia a nuestra existencia excesiva y lo que hace es que la sobreprotejamos de una manera que además es ridícula porque es imposible de proteger. Es imposible. O sea, nuestra vida, nuestra existencia es extremadamente frágil y vulnerable. Y se nos va en cualquier momento. En cualquier momento. Eso que hablamos antes de la impermanencia, de los cambios, está para aparecer en cualquier instante, en el instante menos sospechado. Y por eso nuestra existencia, nuestra condición humana, una de las cosas que demanda es grandes dosis de valentía, que es lo que le enseñaba Arjuna a Krishna, a seguir su dharma, a seguir su camino. Primero hay que descubrirlo, lógicamente. No todo el mundo ha conseguido descubrirlo, porque el dharma, hay una parte, lo que nosotros llamamos también vocación, ¿no? La vocación es una llamada interna, es un descubrimiento, pero hay que estar receptivo al descubrimiento. Si nuestra mente está llena de ruido, está llena de polución, está llena constantemente de pensamientos que no podemos manejar ni controlar, nos metemos en la cama por la noche y nuestra mente sigue extremadamente ruidosa y no podemos dormir, ahí es imposible descubrir nada y estar abierto a nada. Necesitamos calma, quietud, esa palabra muy bonita que utiliza el budismo tibetano, samatha, calma mental. Y la calma mental es la antítesis para el segundo paso que nos enseña el budismo tibetano, que es la sabiduría vipassana, la visión penetrante. Pero necesitamos inicialmente, es una condición sine qua non, pero no para un camino espiritual, sino para el camino más humano que nos pueda ocurrir, más mundano incluso, la calma. La capacidad de claridad, de creatividad, de valentía, o sea, abrirnos a todas las posibilidades y valorarlas y estar presentes en este momento. Pero eso exige una mente clara, una mente limpia, una mente nítida, una mente atenta, ¿eh? Y por eso todas estas herramientas que nos vienen de lejos de estos mundos, que antiguamente eran muy lejanos, ahora ya son muy cercanos porque se ha convertido en esta pequeña aldea global, esta riqueza, esta herencia que nos ha venido de Oriente, pues nos ofrece esto de una manera sencilla, de una manera humilde, pero nos ofrece una herramienta poderosísima. Yo utilizo muchas veces una metáfora y ya te dejo porque te veo que ya no sé si quieres medio Es que terminar. estoy mirando el reloj y que tenemos que ir acabando, pero es tan interesante que podría estar aquí una otra hora. Igual podemos hacer una No, segunda simplemente parte. es esta metáfora que utilizo, que siempre digo que el yoga y la meditación es como si tuviéramos un Ferrari, que un Ferrari es un coche de 400 caballos, una maquinaria muy poderosa, y únicamente la utilizamos para ir a hacer la compra al Mercadona. Es decir, lo utilizamos, pues, bueno, como podríamos utilizar una herramienta muchísimo menos poderosa. Es algo que tiene una gran capacidad de cambio, ¿no? de demostrar el máximo potencial que tenemos como esta especie animal, que no dejamos de ser en el árbol filogenético este que vemos en todos los sitios de las especies de los animales que desarrolló Darwin,
un monito más, un animal más, una especie más. En el árbol filogenético, el Homo sapiens no es ni más ni menos. El árbol filogenético no es una pirámide donde el ser humano está en la cúspide. No, es una ramita más, pero tiene una singularidad con respecto a todas las demás, que es la consciencia. Que los demás animales también tienen una mente que conoce, una mente que percibe, una mente que recibe, una mente que sufre, pero esa capacidad sublime, misteriosa, que nadie sabe de dónde viene, nadie sabe por qué una especie concreta de los miles, de los millones que existen, se ha singularizado de tal manera. Es un misterio la existencia. Igual que es un misterio la aparición de la vida, no sabemos por qué de la no materia, de la materia inerte, surgió la vida, no sabemos cómo surgió. Tampoco sabemos cómo de la vida surgió la consciencia, otro gran misterio. Y nosotros que ahora estamos aquí hablando, Eva, Ignacio, la gente que nos escuche, que vea el vídeo, tenemos esta cumbre máxima de la evolución de la materia, que es la consciencia. Y estas tradiciones nos hacen ser conscientes primero de ello y luego llevar esta consciencia todavía a esta posibilidad máxima. Es decir, que nuestra experiencia vital, este regalo que nos ha sido dado, tan cortito, tan frágil, tan leve, en la existencia, en el periodo de existencia del universo, desde el Big Bang se dice que son 13.800 millones de años, que son 70, que son 80 años, 90, en el mejor de los casos, un chasquido de dedos, una nada, una minucia, una cosa absolutamente ridícula. Y sin embargo vivimos acojonados, vivimos con miedo, vivimos encogidos. Y así vive la mayor parte de la especie humana. Muy pocos privilegiados seres muy especiales que han tenido esta claridad han realmente mostrado su humanidad en su máximo esplendor. Y es a lo que nos anima el yoga. Y es lo que nos enseña Krishna en la Bhagavad Gita, es lo que nos enseña Patanjali en los Yoga Sutras, es lo que nos enseñan todos estos maestros orientales, pero también muchos aquí de nuestras tradiciones, que en el fondo es la tradición humana. A veces separamos entre lo oriental, entre lo occidental, entre lo de aquí, lo de allá, lo del norte, lo del sur. ¿Qué más da? Si todo es la naturaleza humana, la que ha creado esta maravilla, todas estas líneas de pensamiento, estas filosofías, estos métodos, esta riqueza insondable que nos ha sido dada, que es un regalo que tenemos. Así que... Muy bien, hemos empezado con las asanas, hemos llegado al universo. Yo te tengo que ir cortando porque hemos visto ya que nuestro invitado sabe mucho de filosofías, queda patente, y la griega ha hecho esta mezcla, pero es lo que dice es la condición humana, estamos recordando lo que somos en naturaleza. Hemos empezado desde el cuerpo, desde estas posturas, a finalmente de dónde venimos, del universo, y que somos ahí un granito de arena. Y me gustaría ya para acabar, porque nos hemos pasado de tiempo, aunque te agradezco todo lo que nos has explicado, ¿qué te gustaría o qué headlines, ¿no? Que no has dicho, que no sé si te queda por decir muchas cosas, lo podéis contactar en su centro online con sus cursos. Recordar que aquí abajo tenéis su dirección y su contacto por si queréis charlar con él, porque tenéis para rato. Ignacio, ¿qué te gustaría decir, así como unas frases titulares sobre, bueno, qué no te han contado del yoga o qué es el yoga o lo que te guste o que te gustaría decir, expresar en esta entrevista? A ver, yo soy profesor de yoga, es a lo que me dedico, es mi vida, es mi vocación, es de lo que vivo también, me siento súper afortunado y por tanto desde aquí, desde ese punto, yo lo que, por terminar esta entrevista, lo que animo es a todo el mundo a seguir esta vía, a seguir este camino de exploración,
de autoindagación, de conocimiento, que son las asanas de yoga. Hay muchas escuelas. Yo enseño la tradición de Patabi Joyce, pero hay otros muchos caminos. Para mí tiene una parte muy bonita, la Ashtanga Yoga, el Mysore Style, la práctica personalizada donde vamos de manera secuencial progresando, el contacto con el profesor. Y animaría a los alumnos y a las alumnas, a los practicantes o a la gente que tenga curiosidad, sobre todo a no desanimarse, porque el desánimo es el gran enemigo. Es el gran enemigo. Y va a llegar tarde o temprano. Yo siempre digo a mis alumnos que la práctica de yoga es como una relación de pareja. Una relación de pareja pasa por momentos difíciles, por momentos complejos, por momentos donde uno lo quiere abandonar, dejarlo todo. Y yo creo que en esos momentos de mayor dificultad, de mayor desánimo, es donde hay que persistir con mayor insistencia, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una frase de un maestro que decía, fue su discípulo y le decía, maestro, ¿cuántas horas tengo que practicar? ¿Cuánto tiempo tengo que practicar todos los días? Y dice, pues mira, deberías practicar todos los días 1 hora. Y dice, maestro, pero 1 hora, pero eso es imposible. Mire, yo soy una persona muy ocupada, muy atareada, tengo un trabajo muy demandante, tengo una familia, tengo 3 hijos, tengo que ocuparme de muchísimas cosas. El maestro se queda pensativo, silencioso. Vale. Y le responde, en ese caso entonces deberías practicar 2 horas. Bueno, pues... Y esto básicamente, ¿no? Es lo que animo, ¿no? A la gente a tener esa capacidad de explorar, ¿no? A la capacidad de sumergirse, de indagarse en su propio mundo interno, en esa riqueza de nuestra humanidad personal a través de todo esto de lo que hemos estado hablando durante este ratito. Bueno, pues espero que os haya gustado. Podéis hacer los comentarios debajo de este vídeo. Tenéis, vuelvo a repetir, el contacto debajo de este vídeo con las explicaciones o el resumen de lo que ha sido esta entrevista. Y como a todos mis invitados les doy las gracias de esta manera. Muchísimas gracias, moltes gràcies. Namaste. Hasta la próxima, Ignacio. Y nada, muchísimas gracias, Namaste, esta frase, esta palabra auspiciosa, tan bonita, tan utilizada en India y tan querida. Namaste también a todos y a todas. Gracias. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Namaste.